Hola, buenas. Vamos a seguir con el estudio o el viaje, como pusimos el título, el viaje por los proverbios. Y vamos a leer el capítulo 7. Y en este capítulo vuelven varios temas. Bueno, realmente podemos decir dos temas que ya han salido, pero otra vez quiere poner la énfasis en la importancia de encontrar y buscar la sabiduría. Entonces aquí dice en el capítulo 7, versículo 1: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Entonces vemos otra vez el concepto aquí, el que escribe esta parte de los proverbios. Entonces quiere dejarlo claro la importancia de ya estar cerca de los proverbios, está cerca de la sabiduría, tenerla como la persona más cercana en tu familia, que está ahí al lado, que tú escuchas a la voz de la sabiduría, que estás ahí en relación con la sabiduría. Entonces, es importante recordar que el libro de Proverbios es como poesía. Entonces, claro, sabiduría no es una persona, pero pone como capacidades o pone personalidad o acciones que hace una persona, porque es tipo de poesía. Es para que veamos la importancia y cómo actúa sabiduría y cómo está ahí para guiarnos. Pero no es persona. Viene, como dice, de la boca de Dios. Y empezamos con la sabiduría, cuando empezamos con el temor de Dios, que otra vez no es miedo, es el respeto extremo de reconocer quién es Dios y que está o estamos en su presencia. Entonces, y vemos aquí, como dice, que tú ver la sabiduría como, y decirla que tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, entonces que sea cercana a nosotros, como parte de nuestra familia. Y nos explica el para qué, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Entonces, que evitemos la trampa puesta. En este contexto dice de la mujer extraña y del pecado del adulterio. Pero si por ejemplo, como he dicho antes, si eres una mujer que está viendo este vídeo, no quiere decir que, bueno, esta parte no me pertenece. No es así, porque también el concepto, lo que veremos aquí, en este capítulo, es un hombre que está ahí haciendo caso a esa voz, que intenta atraerle y se queda ahí, escuchando y pensando y ya casi como una forma de entretenimiento. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos enfrentamos con el pecado, no nos quedamos ahí. Debemos huirnos, debemos alejarnos de ese pecado. Entonces, eso es importante. Aunque aquí vemos un contexto en concreto, hay una aplicación para todos nosotros. Entonces, vamos a seguir. Dice en el versículo 6: Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche,
Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Entonces, al llegar a este punto, realmente no debe estar ahí aún. Cuando ya sale esta mujer y le coge y le besa, entonces ya debe ir corriendo. Pero se queda ahí, escuchando y reflexionando, y ya está dejándole ser atraído por ella. Entonces dice: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncilla de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Le rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Vamos a seguir un momento, pero vemos que él se quedaba ahí mucho tiempo, porque le gusta lo que está diciendo. Ya es una cosa como que le atrae. Entonces, cuando tenemos un encuentro así con el pecado, el que sea, cuando lo vemos, debemos huirnos, debemos apartarnos de ese pecado. Y muchas veces nosotros pensamos que, mira, es que yo tengo esto bajo control, es que yo puedo contra esto, es que no hay ningún problema. Pero no es así. Entonces, como veremos, aunque una persona es una persona fuerte, al tener un encuentro así, se debe huir, no quedarse. No tiene nada que ver ahí, no pinta nada. Y otra vez, eso con el pecado que sea, no solo en este contexto. Y es la sabiduría que nos avisa que este no es un lugar para mí. Y dice que entonces él ya se va tras ella, como va el buey al descolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Entonces ya se va a la muerte, se va al castigo, se va a un sitio donde no debe estar. Y ahora es como, ya la imagen es como un tonto que ya ni está pensando a dónde va. Mira a qué punto ha llegado. Y eso es lo que el pecado quiere hacer con nosotros. Quiere que no pensemos. La sabiduría dice: no, piensa, despiértate. Y por eso, en el momento de ver que estamos cerca o que un pecado nos sale a buscarnos, no es un momento para mostrar que ya soy fuerte, que yo puedo. Es momento para irse. Dice en el versículo 24: ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. Esto es la sabiduría. Entonces ya otra vez con la personificación de poesía está hablando la sabiduría. No se aparte tu corazón a sus caminos,
los caminos de esta mujer o los caminos del pecado. No hierres en sus veredas, porque a muchos han hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino a Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces vemos a dónde va este camino. Incluso dice que aún los más fuertes han sido muertos por ella. Entonces, en una situación así, cuando te enfrentas con el pecado, y no es momento para estar ahí escuchando, es momento para vencerlo e irse. Porque el pecado realmente no busca la batalla, busca convencerte a ti y a mí que bueno, podemos contra ello. No pasa nada. Esto no hace daño a nadie. Pero realmente vemos, aún los más fuertes han sido muertos por la victoria del pecado, por entretenerse la voz de ese pecado. De hacer caso, de escuchar, porque nos atrae. No debemos dejar que la carne nos conduce. Debemos dejar que la sabiduría y el Espíritu de Dios nos guíe y nos conduce en todo. Entonces, para los hombres, te animo a pensar en este contexto. Porque hay cosas que nos atraen. Pero Dios dice, mira, eso es un camino que va a la muerte. Y para todos nosotros, el pecado es un camino que llega a la muerte. Y todos los pecados hacen el mismo juego. Quieren que nosotros realmente jugamos con él. Jugamos con el tema del pecado. O que lo veamos como, bueno, eso no es un pecado importante. Yo no lo tengo bajo control. Yo puedo parar cuando quiero. No me controla. ¿Eres un esclavo al pecado? Si dices esas cosas, es que realmente eres un esclavo del pecado. Porque cuando Dios te ha librado del pecado, debes ver que al ser librado no quiero ni acercarme a lo que me tenía como esclavo. Y si me viene, yo iré al otro lado. Yo me voy a girar y alejarme de ello, haciendo caso a esa voz de la sabiduría. Pero claro, en el contexto, al principio de este capítulo, pone esa énfasis de que hay que conocer la sabiduría. Si tienes, por ejemplo, una hermana o un hermano en tu familia, claro, tú conoces a esa persona. O si no, puedes pasar al lado y ni te das cuenta. Pero claro, lo que hace aquí es que debes conocer a la sabiduría. Debes poder reconocerla. Por eso estamos haciendo este viaje. No es simplemente para llenar un hueco de tiempo del día. Es para conocer la sabiduría de Dios y poder reconocerla en el día a día, en nuestras vidas. Y reconocer la voz de la sabiduría. Porque todos nosotros de vez en cuando nos encontramos en situaciones cuando el pecado se enfrenta contra nosotros. Y usa palabras bonitas para intentar atraernos, como hemos leído aquí. Pero nosotros no debemos quedarnos ahí escuchando, porque nos gusta. Debemos ganar la batalla en un momento saliendo de ahí, mostrando que ya no tiene autoridad sobre nosotros, ya no tiene el control de mi vida. Yo tomo las decisiones y tomo las decisiones que agradan a Dios. Eso es mi deseo. Eso es mi corazón. Agradar a Él que me compró.
Eso debe ser nuestra actitud frente a lo que hacemos con nuestras vidas. Entonces ya seguiremos en este viaje por los proverbios. Y otra vez, como he dicho varias veces, no es simplemente para llenar la cabeza, pero es para conocer la sabiduría de Dios y seguirla y hacer caso a ella. Y así, viviendo con esa sabiduría, podemos evitar muchas trampas de este mundo y del enemigo. Entonces espero que Dios te guíe en este viaje y que tengas ganas de leer su palabra y buscar a la sabiduría. Bendiciones y hasta muy pronto.